Bienvenidos amigos a su programa en 20 minutos aquí en Ver TV Noticias. Hoy jueves 3 de septiembre comenzando. ¿A cuánto estamos de las elecciones, Chu? 93 días del proceso electoral del cambio. O sea, estamos a 93 días del cambio. Bueno, eso dicen, ¿no? Bueno, el cambio para bien. Todo indica que Bueno, tú sabes que tenemos una semana un poco rara. Rara porque no será menos rara o más rara, porque aquí no, vivimos de rareza en rareza. No, lo que pasa es que estoy en una curva en ascenso. Es como una raromanía, pues. Llega Maduro, arranca ese conflicto con Colombia y decide irse para China. O sea, es raro. O sea, un presidente que tiene los índices de desaprobación, que tiene la mayor inflación del planeta, que tiene el desabastecimiento más grande de la historia del país, que tiene a los venezolanos haciendo cola, arranca un conflicto con Colombia y decide irse para China. Es raro. No, pero además, más allá de eso, habría que revisar bien, porque pudiéramos estar frente al único caso en donde un jefe de Estado decreta un estado de excepción y suspende unas garantías constitucionales y se va de viaje. Por lo general, cuando ocurren estas circunstancias, los jefes de Estado se quedan en el país atendiendo y dando la cara a la circunstancia que ameritó la toma de esas medidas tan radicales. Pues no, Maduro hizo sus maletas, concilia y se llevó a su familia, como suele hacerlo, a costillas del presupuesto y los bolsillos de los venezolanos, y todavía no ha regresado de China. Desde allá nos anunció anoche que venía que había firmado 14 convenios y que además nos trae la buena noticia, o nos anuncia la buena noticia de que pronto tendremos aquí más computadoras, celulares, carros, enseres para condimentar la campaña electoral. Mira, tú sabes que cuando uno ve lo que está pasando en el país es sumamente alarmante. Tú ves por un lado, lo peor es que en el contexto, Maduro en la organización, en la OEA, ganó la batalla, ¿no? Bueno, por un voto. Ganó la batalla por un voto, pero fíjense, hay unas cifras muy raras cuando te pones a sumar cuáles son los votos. Brasil, su principal aliado a nivel continental, decidió no votar, abstenerse. Para aclararle a los amigos que nos siguen, nos referimos al asunto del debate debate con el tema fronterizo, de llevar el ¿no? tema de Colombia a la OEA, al seno de la OEA que planteó el gobierno colombiano. Sí, bueno, la OEA otra vez perdió una oportunidad importante de generar, o sea, todos estos organismos multilaterales se generaron, entre otras cosas, para limar las diferencias que hay entre los países. Resulta que ahorita hay una gran diferencia entre dos países y la OEA otra vez, oído sordo. Ahí es que dicen que esos organismos multilaterales son un club de amigos, un club de gobierno, no un club que defiende los intereses de los países, de las naciones, defiende los intereses de los gobiernos. Y en este caso, el conflicto colombo-venezolano, hay dos gobiernos que están aprovechándose. El gobierno de Santos muy hábilmente aprovechó esto para unificar su fuerza, para unificar al pueblo colombiano alrededor de una postura, y el gobierno venezolano está intentando utilizar esto de alguna manera para intentar hacer lo mismo de este lado, pero parece que los números no le están funcionando. O sea que la estrategia que empezó a utilizar con el tema colombiano no le funcionó, porque la cantidad de millones de colombianos que tienen relación directa con la familia venezolana ha sido un peso en contra que ha tenido esta decisión de Maduro. Así es. Sin duda el tema fronterizo, el tema Colombia, el tema de la frontera colombo-venezolana sigue siendo, digamos, el tema más importante de la agenda política del país. Y lo es en tanto y en cuanto no ha llegado a su punto máximo. Uno pudiera especular en esta locura que ha desatado el gobierno de Nicolás Maduro, procurando compactar, como bien señala Chugo, su base de sustentación política y tratando de aumentar unos numeritos en las que en todas las encuestas aparece cuesta abajo en la rodada. Uno pudiera especular que esto pudiera llegar incluso a una ruptura de relaciones. Ustedes recuerdan aquel episodio rocambolesco en donde el presidente Chávez rompió relaciones con Colombia y envió 10 batallones a la frontera, la mitad de los cuales se quedaron por el camino debido a la precaria situación operativa que tienen la Fuerza Armada. Bueno, a un escenario como este, de ruptura de relaciones podemos llegar.
De hecho, el gobierno ha anunciado la extensión del estado de excepción a otros 4 municipios del Táchira. Y todo el mundo sabe o todo el mundo comenta en los mentideros de la política que este decreto de estado de excepción de estado de excepción puede extenderse a los estados Zulia y Apure. Es decir, que toda la frontera entre Colombia y Venezuela quedaría bajo esta situación de control militar, buscando o apostando a fondo para ver si de esta manera el gobierno recupera su apreciación en el electorado venezolano. Pero Mira, esto es como un animal grandote cuando se está moviendo en arenas movedizas. Mientras más trata de moverse, más se hunde. Mira, dos cosas ahí. Ayer veíamos... Ojo, lo de animal grandote no lo digo por Maduro, ¿no? Lo digo como una figura metafórica. Mira, ayer estaban en La Guajira, Arriaza, estaba Diosdado en Táchira, y tú veías cómo se funden los poderes, pues el poder ejecutivo y el poder legislativo mandando como sabemos que no pasa, o sea, que con esa separación que no existe entre los poderes públicos, porque Diosdado ayer hablaba como prácticamente un presidente. Estoy analizando la situación aquí para ver si hay que cerrar en Apure y hay que cerrar más municipios aquí en Táchira y hay que cerrar la frontera por Zulia. O sea, el presidente del legislativo en funciones ejecutivas, ¿no? Cosa que prácticamente habla de la inexistencia y separación de poderes, ¿no? Veíamos un Tarek El Aissami desatado, sin medir palabras, como debería tener un defensor del pueblo. Y esto habla del nerviosismo que existe al día de hoy, porque están intentando, ¿qué es lo que están intentando hacer? Evidentemente las colas bajaron en el estado Táchira. No se puede decir que no bajaron, las de alimentos no, pero las de las gasolineras sí. ¿Por qué? Porque había un contrabando de extracción. Eso todo el país lo sabe, todo el país lo ha visto en video grabado. También todo el país ha visto cómo parte de las Fuerzas Armadas, vamos a hablar de un pequeño componente de las Fuerzas Armadas, son los encargados de pasar eso de un lado a la frontera a otro. Es decir, nosotros estamos en una situación que era predecible. Y como en su momento Luis Augusto lo dijo, cuando el presidente Chávez rompió relaciones y mandó unos tanques a la frontera y no le habló más nunca a Uribe, después que eran su tremendo amigo, recuerden que eso pasó a 6 meses de un proceso electoral. Qué casualidad que en este momento, teniendo ese proceso electoral, se intenta otra vez buscar los enemigos de lo que ya nosotros sabemos que es lo que está pasando. El país está claro que la gasolina en este momento es la más barata del planeta. El país está claro que nosotros echamos gasolina aquí todo un año con $1. ¿O no es tan claro? Así es. ¿No? O sea, es una cosa sencilla. La gasolina que se va para Colombia es un tema básicamente de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y cuánto lo puedo vender allá? Si aquí me cuesta 0, y allá lo puedo vender en 5, seguramente la gente echa aquí en 0 y lo lleva para allá 5. En estos días vi una señora con una camioneta de esas grandotas que les pusieron los, disculpen, el gas. Entonces la señora iba a pagar. Cuando iba a pagar no existía posibilidad de que le cobraran. ¿Tú sabes por qué? No. Porque era 0.01. Es decir... Bueno, Chu, mientras te recuperas de ese subrepticio ataque de tos, hay que decir también que la frontera del Táchira es una frontera viva, como lo hemos repetido en muchas oportunidades. Por allí circulan miles de millones de dólares en mercancía y al momento de cerrar los mecanismos regulares, ¿para dónde va ese flujo comercial? Al contrabando. Es decir, cuando tú eliminas las facilidades de comercio, cuando tú cierras el paso fronterizo,
todo ese flujo de mercancías que antes pagaba impuestos, generaba empleo legalmente, le generaba ingresos a los municipios, en este caso de Cúcuta y en el caso de Venezuela, San Antonio, todo ese caudal de mercancías empieza a correr por los caminos verdes. ¿Y quiénes son los que se benefician? Pues los militares que resguardan la frontera y las mafias que allí conviven con los militares, porque como bien dice Chugo, ¿cómo es posible que pasen esas cantidades, ese tonelaje de mercancía, ese tonelaje en litros, en este caso de gasolina, si no es bajo la anuencia del personal militar que está allí presente, que es el que certifica que esas mercancías fluyan de un lugar a otro? Pues nadie se come el cuento. De hecho, el país completo, entero, sabe que los militares cuando los designan a la frontera, pues muchos militares, porque no quiero decir con esto que todos nuestros militares sean corruptos, pero muchos de los militares se frotan las manos y se pelean y se matan por los cargos que están en las alcabalas fronterizas, porque saben que ahí hay un rebusque, y ese rebusque que se ha venido desarrollando desde hace años, el gobierno venezolano ahora pretende ponerle un coto con una medida que es desde todo punto de vista electorera. En todo caso, todo indica que va a haber una suspensión, va a haber estado de excepción en los municipios de Zulia y Apure. La mesa de la unidad tiene que prepararse para esto, porque ahí puede estar incubándose una trampa. No es lo mismo ir a elecciones con el Plan República, con el ventajismo que ya de por sí exhibe este gobierno, no es lo mismo que ir con un estado de excepción. La mesa va a tener que redoblar sus esfuerzos para garantizar la defensa del voto en esos municipios, porque el gobierno pudiera estar apostando incluso a una suspensión parcial de las elecciones. El gobierno pudiera estar pensando en generar unas condiciones objetivas tan complicadas para la oposición en esos estados, en esos municipios bajo estado de excepción, en donde allí puede haber un escamoteo fundamental del voto. Y con esto concluyo, Chugo. No olvidemos que en el estado Zulia y en el estado Táchira gana la oposición de calle. Y allí el gobierno puede estar tratando de generar, como ya dije, una situación en donde puedan implementar un ventajismo que derive en una inmensa trampa. Alerta con esto a los amigos de la Mesa de la Unidad. Mira, acabo de ver unas encuestas del estado Zulia. Las vi el día martes. Hay dos escenarios a la fecha de hoy, a 93 días del proceso electoral. La oposición puede ganar entre 9 y 11 diputados. 11 ha sido el histórico máximo que ha tenido la oposición en el Zulia. Lo ganó en el 2010, de hecho. Que lo ganó en el 2010. Y al día de hoy puede repetirse esos 11 diputados, quedando el chavismo solo con 2 diputados de los 13 correspondientes al estado Zulia. Que básicamente es los diputados lista, pues. Exactamente. El primero lista y esa situación se puede repetir al día de hoy. Pero déjame corregirte, la oposición ganó 11 y ganó el indígena también. Y ganó el indígena, claro, no me acuerdo cómo que se llamaba, sí, Arcadio Montiel. Arcadio Montiel, exactamente. Fue electo como diputado indígena por el Zulia. Por el Zulia. En las elecciones del año 2010. Fíjate, Táchira está pasando algo similar. En Táchira la oposición pareciera que puede ganar la totalidad de las circunscripciones al día de hoy. Eso deja en unas condiciones de precariedad a 2 de los vanguardias, estandartes de los gobernadores chavistas. ¿Por qué? Porque es la antesala a un proceso de cambio a nivel de gobernación, que las elecciones seguramente las vamos a tener dentro de poco de acuerdo al periodo constitucional que les corresponde a ellos, ¿no? Ellos fueron electos en el año 2013, 2014, 2015, 2016, ¿verdad? El año que viene tenemos... ¿No? Y ellos entrarían en una condición de precariedad. ¿Por qué están ahorita alzando la voz y levantando de algo que ya todo el mundo sabía que estaba pasando en esos sitios? Porque estamos en un proceso electoral, ¿no? En ese proceso electoral, todas las encuestadoras hablan de la pela que le puede dar la oposición al gobierno. ¿Qué es lo que nos está pasando al día de hoy? El gobierno está jugando. Tú lo decías, mira, en condiciones de estado de suspensión de garantía, las reuniones están suspendidas. ¿Cómo un candidato en esas condiciones puede hacer campaña, convocó un meeting, convocó una asamblea? O cómo puedes prestarle apoyo a tus miembros de mesa en el marco de un estado de excepción, si no puedes trasladarte a una hora determinada de la noche cuando ya cierran las mesas electorales. Es decir, la Mesa de la Unidad tiene que desde ya meterle lupa, seguramente ya lo están haciendo, a todo ese abanico de opciones que se abren en un escenario tan oscuro como lo es ir a elecciones en un estado de excepción. Pero las trampas del gobierno no se limitan a eso, Chugo.
Hemos visto con estupor en estos días cómo el gobierno, cómo el CNE ha colocado la tarjeta de Min Unidad casi que con los mismos colores, lo que llaman la paleta, la misma paleta de colores al lado de la tarjeta de la unidad, que es a través de la cual se va a expresar el voto que va por supuesto, mayoritario, que va a castigar al gobierno en las elecciones de diciembre. Esto es un indicador más del nerviosismo al cual tú haces referencia. La oposición tendrá entonces que hacer un esfuerzo, como ha venido haciendo otros, para explicarle al elector dónde está ubicada la tarjeta, que es abajo y a la izquierda, cuáles son las características de la tarjeta, porque todas estas triquiñuelas del gobierno van a aumentar en la medida en que pase el tiempo y en la medida que vean que la derrota es inminente. Mira, 106 personas están inscritas fuera del lapso. Tú sabes que cuando tú inscribes candidatos hay unos lapsos que se llaman lapsos de postulación, lapsos de rectificación de postulación, etc. El partido MIN, ese partido que el tribunal le dio la directiva a otros señores que están ahí, inscribió a candidatos fuera de lapsos, entre ellos William Ojeda, que ya nosotros sabemos quién es, y todo el país y todo Petare sabe quién es William Ojeda. Uno de los pocos venezolanos que puede ser caraquista y magallanero al mismo tiempo. Bueno, él es caraquista, magallanero y de La Guaira al mismo tiempo. O sea, es una no, cosa... no, para acá no me lo tires, por favor. Te agradezco. Pero mira, fíjate, el viernes cierran las postulaciones. Ese viernes, no me acuerdo, creo que era viernes 23, cerraron las postulaciones. Se abre el lapso de rectificación de postulaciones. Cuando cierran las postulaciones, los partidos saben quién se inscribió. ¿Por qué partido se inscribió este? ¿Por qué partido se inscribió este? Porque se cierran. El término lo dice, se cierran. Y resulta que el domingo aparecen 106 postulaciones fuera del lapso. Entre ellos, por supuesto, el MIN. El MIN que lo colocan además al lado de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Y dice MIN Unidad la tarjeta, además. Sí, dice MIN Unidad. Y arriba le colocan otra, que es DR Unidad. Sí, bueno. ¿No? Sabíamos a lo que íbamos con este gobierno desesperado, entrampado. Mira, pero fíjate, yo hago esta referencia porque yo me acuerdo de verdad, en el año 1998, como Acción Democrática y COPEI, en una locura para intentar suspender las elecciones, las separaron. ¿Por qué? Porque veían que Chávez iba ganando y bueno, entonces separaron las elecciones y metieron las de gobernadores primero y después la de la presidencia. Intentaron hacer de todo para que en ese momento Chávez no ganara, pero cuando las preferencias electorales están claras, no existe triquiñuela posible que haga que ese cambio se dé. No existe. Hagan lo que hagan, aquí el pueblo tiene una decisión tomada. Así es, y no habrá nada que hacer, porque además nuestros candidatos están haciendo el trabajo. Uno ve con mucho orgullo, yo en lo particular me siento muy orgulloso y muy motivado de ver a nuestros candidatos en las calles trabajando el voto a voto, persona a persona, casa por casa, como era antes. Este bloqueo mediático que impuso el gobierno, donde la mayoría de los medios de comunicación que todavía están en manos privadas se autocensuran a la hora de cubrir las campañas de nuestros dirigentes, de nuestros candidatos, ha llevado a que esta dirigencia tenga que ir directamente a conversar con la gente. Y aún cuando es mucho más, digamos, un esfuerzo mucho mayor, porque no es lo mismo conversar con 100 personas en una asamblea de vecinos que conversar que te vean por televisión 2 millones de personas, aún así, este contacto persona a persona siempre da buenos réditos políticos, porque la gente entiende y comprende el mensaje de una manera más cabal. En todo caso, estamos a 93 días del cambio. Va a ocurrir mayores abusos. El gobierno va a acentuar su autoritarismo en la medida en que se acerque la fecha electoral. Este asunto con Colombia va a traer otras situaciones oscuras para el desarrollo, para las relaciones entre ambos países. Aspiramos y esperamos que el gobierno colombiano tenga sensatez y mucha paciencia en el manejo de estas circunstancias. Ellos están en todo su derecho de asistir, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, pero en todo caso sabemos que esto es un peine electoral del gobierno, lo saben también del otro lado de la frontera. Lo que nos queda a nosotros los demócratas es trabajar por la unidad y por el cambio que viene el próximo 6 de diciembre. Mira, dos cosas. Esta estrategia de la oposición se basa en lo que llaman en campañas electorales una infantería en la calle, o sea, gente buscando votos, haciendo movilizaciones de calle, contacto directo con la gente y con los problemas de la gente. Esta campaña se va a caracterizar por el lado opositor en eso, en la cercanía
de los candidatos y de los mensajes alrededor de los problemas de la gente, cosa que celebramos porque la gente lo que está esperando es soluciones a sus problemas. Señores, estamos llegando al final de este espacio en 20 minutos, pero en este momento yo les voy a decir que este país está preparándose, organizándose, trabajando con esos candidatos y seguramente en los próximos días veremos esos avances en la campaña traducido en números, porque hoy el gobierno, escuchen bien, hoy el gobierno mandó a hacer una encuesta por toda la circunscripción. Bueno, esa encuesta la veremos, Chugo, disculpa que te interrumpa porque nos están haciendo señas, la veremos en el próximo programa, Sí, esos señor. numeritos.